Hola a todos amigos del Contact Juggling, hoy es el gran día. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me habéis preguntado y es los equilibrios con la cabeza. Hoy vamos a introducir las bases, cómo vamos a poder empezar a practicar este tipo de movimientos y cómo perfeccionarlos poco a poco. Como siempre, si quieres estar al tanto, suscríbete, pincha en la campanita para activar las notificaciones y no perderte ninguno de los vídeos, deja tu pulgar arriba y tu comentario de apoyo. Y si te ha gustado la música, también encontrarás por aquí abajo un link en la descripción a mi canal de SoundCloud, donde podrás descargarte y escuchar de forma gratuita mi música, y aquí también te lo dejo en las tarjetas. Sin más dilación, vamos allá. El equilibrio básico siempre es el de aquí arriba. Podemos empezar con el que queramos, pero este para mí es uno de los más importantes a tener en cuenta, y para empezar con nuestras rutinas de cabeza, este es el primero que tendríamos que sacar desde mi punto de vista. No tiene misterio, como siempre, es practicarlo, practicarlo y practicarlo. Voy a ser sincero, a mí me ayudó mucho empezar con una de acrílico. ¿Por qué? Porque al tener más peso va a hacer que en nuestra piel y en nuestro cráneo se vaya formando poco a poco esa hendidura donde la bola descansará. Yo no soy médico, no sé si esto es muy sano o poco sano, pero yo he visto a gente, sobre todo gente calvos o rapados, que tenían literalmente un agujero en la cabeza en el sitio donde hacían el equilibrio de cabeza. Pero un agujero como un cráter lunar. No sé, yo que sepa, no han tenido nunca ninguna enfermedad. Algunos sí están un poco locos, pero claro, es que qué malabarista no está un poco loco. No lo he tenido en cuenta, no sé si será por el agujero o no. Desde mi punto de vista es un poco una exageración, no hace falta llegar a hacerse un agujero. Yo, si me tocas, pues sí que notas que hay una pequeña hendidura porque ya son muchos años entrenando el equilibrio ahí y tal. Pero bueno, en realidad no tendríamos que necesitar ningún agujero para tener el equilibrio. Tendría que ser el equilibrio verdadero, puro, desde nosotros, que controlamos el equilibrio de la cabeza con la bola, etc. Pero bueno, otra cosa a tener en cuenta es que cada cráneo es diferente. Hay gente, como yo, que pueden tener un equilibrio más o menos frontal, ¿no? Si te fijas, yo tengo que levantar un poco la cabeza porque el punto más plano que tiene mi cráneo está por aquí y yo necesito hacer así un poco con la cabeza para que se quede justo ahí. Y también volteo un poco la cabeza hacia un lado, la ladeo un poco hacia este lado. Hay gente que tiene el cráneo diferente, que tiene el cráneo como una montañita. Me los he encontrado, que me dicen, yo es que no puedo hacer el equilibrio ahí, lo tengo que hacer en un lado. Porque al tener el cráneo con otra forma, ya no puedes encontrar el equilibrio exacto aquí arriba. Que sí que podrías, en realidad, no es que no puedes. Seguramente será más sencillo hacerlo en un lado porque tienen el equilibrio más cogido en ese lado o en el otro. En realidad, desde mi punto de vista, tendríamos que aprender todos los equilibrios, porque luego se puede jugar de muchas formas. Yo no lo hago, en realidad. Yo hago aquí arriba, hago lo básico aquí y en los lados y ya está. Hay gente que juega con todo, que juega encontrando equilibrio aquí, encontrando equilibrio aquí. Todos los puntos que quieras encontrar de equilibrio van a servir. Hay gente que juega con toda la cara, incluso, que se lo pasa de aquí, aquí, aquí. Eso en realidad va a depender de cuántos puntos de equilibrio tú encuentres y de luego la transición entre uno y otro, tú cómo la encuentres y cómo la sepas hacer. Por ahora vamos a aprender esta básica si todavía eres novato, y que como siempre no tiene misterio. Te la tienes que poner, se te caerá 1000 veces hasta que ya más o menos la controles. Te recomiendo, eso sí, para que sea más fácil avanzar, que uses una de metacrilato, porque al tener más peso se quedará más ahí, se te hará un poco esa hendidura que te ayudará poco a poco, se te hará ese cráter que te ayudará a tener el equilibrio más fácilmente. Y ya está. Y que te pases horas así. Yo cuando empezaba con esto me pasaba horas así. Estaba sentado en el sofá viendo la tele, estaba así, estaba en el ordenador y estaba así. Iba andando por la calle, iba con la bola en la cabeza. Ya en mi barrio me decían el chico de la bola, pero bueno, así es como aprendí, gracias a que siempre estaba con la bola en todas las situaciones. Y como siempre, pues el movernos nos ayudará a que cada vez ese equilibrio esté más bien asentado.
Luego, ¿qué otro tipo de equilibrios hay? Hay uno que es muy simple, que será de los más fáciles que te saldrán, que es este de la sien, que es muy sencillo. También lo podemos ir practicando, este y este. Y luego otro que es un poquito más difícil, que es el de la frente. Entonces, una vez que esto lo tengamos más o menos, tengamos los puntos ya más o menos asentados, tenemos que empezar a practicar las transiciones. Es decir, voy de la sien a la frente, de la frente para arriba, bajo, cambio, cambio. Hay muchas transiciones. Aquí ya es hasta donde llegue tu imaginación. Así que bueno, espero haberte ayudado con este tutorial. Lo básico siempre es, cuantas más horas, más fácil te será. Así que no dudes en siempre llevar tu bola encima, ponerte en la cabeza, ponerte en el lado, en la frente. Y una vez que tengas los puntos ya más o menos asentados, empezar con las transiciones, un lado para otro, un lado para otro. Y así, no te llevan misterio, siempre me pedís que haga un tutorial sobre los equilibrios de cabeza, pero es que los equilibrios de cabeza me parece lo más obvio que existe, pero bueno, yo al principio cuando empezaba pues también me parecía como, oh, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Me parece imposible. Pero claro, es muy sencillo de hacer, solo necesitas meterle horas y cada vez será más sencillo y cada vez te parecerá menos, wow, ¿cómo lo hace? Y te saldrá más normal y más natural. Así que bueno, lo dejamos aquí, hasta la vista malabarista. En el próximo vídeo el vídeo tutorial meteré algunos trucos más de cabezas y tal. Y ya en el siguiente pasaremos a la transición esta que os gusta tanto a muchos, que es la transición completa. Y nada, y a divertirse.